40% de las mujeres mayores de 50 años han sido asesinadas en este país, según los datos de 2019 y según los datos de 2020. El tema del maltrato a la mujer mayor es un tema invisibilizado por varias razones que tienen que ver con el concepto. Mucha gente piensa que el maltrato es en general, es un maltrato doméstico, pero el maltrato doméstico no tiene nada que ver con el de género tiene que ver con el control, tiene que ver con el machismo de la relación, tiene que ver con una intencionalidad por parte del compañero, tanto si está presente como si no lo está, en relación a la mujer, en relación a apartarla de su rol habitual como persona, como compañera. Y si eso no se tiene claro, las medidas que después se llevan a cabo, pues lógicamente no van a resolver el problema. Hay otras razones por las que no conocemos bien ese tema de maltrato, que tienen que ver, bueno, sobre todo con las campañas relacionadas con la sensibilización, con la prevención, con el tratamiento, que hablan de una mujer maltratada por violencia de género, que tiene un perfil determinado. Es una mujer joven, en algunos casos con hijos, en otros sin hijos, pero poco tiene que ver con la mujer mayor de 50 años, no solo por razones físicas, sino también por razones culturales, sociales, por razones de necesidades, por razones de la vida que lleva con el maltratador, con el que muchas veces lleva 30 años de su vida, en el mismo barrio, en la misma casa, ha desarrollado ya codependencia afectiva. Entonces, cuando hay campañas de comunicación, ella no se identifica con ellas, o sea, no. Pero aunque se identificara, que no se identifica por razones de perfil, aunque se identificara tampoco tomaría medidas. De hecho, las mujeres tardan muchísimo más tiempo en denunciar, las mujeres mayores. En muchos casos ni denuncian, ¿no? Quiero decir, se mueren y antes no habían denunciado ese maltrato. ¿Por qué no denuncian? Bueno, en muchos casos es una cuestión cultural, ellas piensan que el matrimonio es eso, ¿no? Que es como una lotería, te ha tocado esta y bueno, pues hay que lidiar con lo que te ha tocado. Y en otros casos porque ya llevan tantos años que les parece que no hay muchas opciones para ellas, que ya no hay esperanza, que a lo mejor por los años que les pueden quedar de vida, que ya no tienen esperanza. Entonces, de alguna manera, todo eso repercute en esa toma de decisiones. Pero aparte de eso, es que las medidas que ellas puedan ver pues eso, en los medios, tampoco les son útiles, porque una mujer que lleva 30 o 40 años viviendo en la misma casa no va a abandonar su casa, no va a abandonar sus referentes familiares, sus referentes comunitarios. Por lo tanto, el tipo de estrategias que hay que llevar a cabo para tratar este tema tienen que ver más con el asesoramiento, con el acercamiento a las personas, a las mujeres que están sufriendo maltrato y con unas consecuencias muy importantes a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel social, de muy largo recorrido, con un aislamiento y una soledad muy importante, porque el maltratador, una de sus funciones es apartarla de todas sus relaciones familiares y sociales, ¿no? más comunitarias. Por tanto, el primer paso sería esa sensibilización, ese acercamiento, por supuesto, sacar del entorno al maltratador. Ella no tiene que salir de su casa, el que tiene que salir de la casa es el maltratador, y a partir de ahí empezar la creación de confianza, la creación de redes, todo eso, ¿no? Un poco a poco, y entrar en las necesidades concretas que tiene esta mujer. Por tanto, para poder trabajar con la mujer mayor que tiene problemas de violencia de género, que está en esa situación, necesitamos formación de profesionales específica en temas de género y en temas de mujer mayor, necesitamos campañas de comunicación donde realmente el target, la diana sea ella, no solo ver una mujer mayor, sino realmente apuntar a las necesidades que puede tener esta mujer, dada su edad, ¿no? Y su contexto cultural, social y comunitario. Y bueno, y todo eso nos puede acercar mejor a la realidad de la mujer mayor, ¿no? Que en definitiva, con 30 años de convivencia con su maltratador, pues le han generado una codependencia y una manera de percibir el mundo que la aleja de la petición de ayuda. Entonces, bueno, si queremos llevar esperanza a estas mujeres, tenemos que trabajar desde esos frentes.